Hola, en esta oportunidad realizaré un video sobre Git. Aprenderás los comandos básicos y a cómo utilizarlos en tus proyectos. Vamos a iniciar accediendo a una terminal. Voy a acceder a una carpeta donde voy a crear la carpeta para nuestro proyecto. En esta carpeta vamos a inicializar el repositorio. Para poder hacer eso vamos a utilizar el comando de Git que se llama init. Al hacer esto nos va a dar un mensaje informándonos que se ha inicializado el repositorio. En este momento está vacío, o sea, no tenemos ningún archivo, recién creamos la carpeta y vamos a tener la posibilidad de poder ir armando toda la estructura para nuestro proyecto. En este caso vamos a hacer varias cosas sencillas, pero tengan en cuenta que a futuro van a poder armar de esta forma cualquier proyecto de desarrollo que quieran hacer. Cuando nosotros inicializamos un repositorio, en realidad lo que hace Git es crear una carpeta que es oculta. Si yo hago en este momento un ls para poder listar, ¿sí?, la carpeta, evidentemente no hay nada. Sin embargo, si yo hago un ls-lha, vamos a ver que aparece aquí una carpeta que está oculta. Es la carpeta .git, ¿sí? También la podríamos ver desde un explorador de archivos. ¿Sí? Yo acá tengo un explorador de archivos donde está mi carpeta de documentos y adentro de esa carpeta de documentos tenemos proyecto Git. Dentro del proyecto Git, en este momento se está observando, se está viendo la carpeta oculta y dentro de esa carpeta oculta hay varios directorios, varios archivos que dependen de Git. Es la estructura para que pueda realizar su trabajo, por lo cual esta carpeta no debemos tocarla. Sin embargo, siempre va a estar ahí. Bien. En este momento, si yo hago una revisión del repositorio utilizando un comando que se llama git status, vamos a ver que nos encontramos en la rama master, que es la rama principal, y que no hay ningún commit. O sea, no hay ningún archivo creado, no hay nada desarrollado. Entonces lo que vamos a hacer es crear un pequeño archivito. Yo voy a utilizar Nano, que es un editor de texto, y vamos a ponerle como nombre a este archivo código.php. Vamos a entrar al editor de Nano y voy a escribir ahí un pequeño código. Simplemente que hace un echo. Lo voy a guardar con control O y con control X voy a salir. Si listo, en este momento nuestro directorio, ¿sí?, que es el proyecto Git, que para lo que es Git en este momento es el Working Directory, vamos a tener ese archivo código PHP con el código, con lo que escribimos recién. De hecho, lo podría ejecutar, ¿sí? Puedo hacer PHP, código PHP, y ahí ejecuta ese pequeño programita que acabamos de hacer. Si yo hago en este momento un git status, nos va a indicar que no hay ningún commit todavía y hay un archivo creado dentro del Working Directory que está sin seguimiento. Eso quiere decir que por el momento Git no está haciendo un rastreo de este archivo. Para poder hacer eso, yo lo que necesito es agregar, ¿sí?, ese archivo al staging area, que es el área de preparación que tiene Git. Para poder hacer eso, tengo que escribir git add y el nombre de nuestro archivo en este caso, y de esa forma va a quedar en stage. Si yo hago ahora un git status, vamos a ver que esto es así. Ahí aparece, como verán, es diferente a como lo teníamos antes. Antes decía sin seguimiento y ahora dice que son cambios a ser confirmados. Todavía no está confirmado, está en un proceso está en la parte de preparación, está en el stage, ¿sí? De hecho, acá aparece área de stage. Bien, para que nosotros podamos realmente confirmar este archivo y que Git los empiece a seguir y que Git ya lo tenga registrado, lo que tenemos que hacer es un commit. Un commit es básicamente la confirmación de que este archivo va a ser registrado en esta versión, ¿sí?, en esta instantánea que va a tomar Git. Entonces, para poder hacer eso, vamos a escribir git commit y le vamos a dar un mensaje. Podemos ponerle cualquier mensaje, pero siempre tiene que ser algo que después
podamos entender más adelante cuando veamos el historial, por ejemplo. Entonces vamos a ponerle primer commit. ¿Sí? Ahí nos informa, ¿sí? Nos va a dar un número de hasheo, ¿sí? Es un número especial que genera Git en cada uno de los commits que hace y nos está indicando, bueno, que fue creado y demás. Si yo hago un git status en este momento, vemos que ya el archivo que antes teníamos, que era nuestro código PHP, que era un archivo nuevo para poder ser confirmado, ya fue confirmado y por eso la rama en este momento tiene nada para hacer un commit. Si yo hago un ls, por supuesto, nuestro archivo ahí aparece, ahí está código PHP, ¿sí? Y si hacemos un git log, que es para poder verificar el historial, vamos a ver que se generó, ¿sí? Una confirmación. El mensaje de esa confirmación fue primer commit, fue realizada en esta fecha, en este horario, y por el autor y por, bueno, el mail del autor en ese momento. Y acá está el número hash. Ese número hash más adelante lo vamos a necesitar identificar porque como son todos diferentes, cada confirmación que yo haga, esa me va a permitir poder después moverme dentro de esas confirmaciones para poder ver versiones anteriores. ¿Bien? Supongamos ahora que queremos introducir un cambio, ¿sí? En nuestro proyecto. Vamos a editar, ¿sí? Nuestro pequeño programita, ¿sí? Nuestro pequeño código en realidad. Entonces vamos a nuevamente escribir nano, código.php. ¿Sí? Ahí está nuestro código. Y vamos a agregarle una nueva línea. Guardamos, salimos, lo podemos ejecutar. Y ahí nos aparece que fue modificado nuestro archivo. Si yo en este momento hago un git status, nos va a indicar que un archivo que ya está dentro del repositorio, que ya está en seguimiento, fue modificado. Me aparece acá en rojo que fue modificado este archivo y que yo lo que debería hacer ahora es justamente hacer un nuevo commit para que se registre nuevamente por Git esta modificación. Entonces lo que voy a hacer es un git add nuevamente. Vamos a utilizar ahora el punto. El punto es para que agregue todo modificación que se haya generado en el Working Directory. ¿Sí? Si yo hago un status en este momento, me va a mostrar que código PHP fue modificado y que en este momento está en stage. ¿Sí? Y voy a hacer un nuevo commit para poder indicar esto a Git. Vamos a ponerle modificación de código.php. Se realizó. Si hago un status en este momento, no hay nada. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera olvidado que además de lo que acabamos de modificar en un archivo, deberíamos haber creado un nuevo archivo que se agregue a la misma confirmación? ¿Sí? O sea, ya hicimos la confirmación nosotros, que se llama modificación de código PHP, pero me olvidé de hacer algo. Puede ser en el mismo archivo o puede inclusive ser un nuevo archivo. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Vamos a ponerle de nombre, no sé, datos.txt. Y en este archivo de datos puedo poner algún dato. No sé, por ejemplo, vamos a poner así. Lo guardo. ¿Sí? Y si hago un status, vamos a ver que tenemos un nuevo archivo que está sin seguimiento. Lo vamos a agregar al stage. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. Y ahora, en vez de hacer un nuevo commit, lo que voy a hacer es agregarlo al commit anterior. Para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer es un git commit menos menos o guión guión end. Esto lo que va a hacer es incluir este nuevo archivo en el commit anterior. Si yo presiono enter ahora, me va a enviar nuevamente a Nano, a nuestro editor de texto, para mostrarme el texto que tenía la confirmación anterior. La confirmación anterior era
la que tenía como texto modificación del código PHP, ¿sí? Y yo lo que puedo hacer es agregar y modificar este mensaje que era de la confirmación anterior y agregándole que se agrega archivo datos. Guardo y salgo. Se genera la confirmación, pero haciendo uso del número hash que ya tenía. Si yo hago un git log en este momento, vamos a ver que tenemos dos confirmaciones. La confirmación principal, la primera que hicimos, que era el primer commit, y la segunda confirmación que dice modificación de código PHP y se agrega archivos datos. O sea que lo que hicimos fue primero hacer una confirmación con una modificación que habíamos hecho en código PHP, después creamos un nuevo archivo, lo agregamos a Stage, pero lo adjuntamos en la confirmación anterior. Esto es útil a veces cuando nos pasa que nos olvidamos de algo que tenía que ser incluido en una confirmación, en una instantánea que saco sobre nuestro repositorio. ¿Ven? Yo podría ver también todo lo que tengo en mi Working Directory desde un explorador de archivos. Puedo abrir en el explorador de archivos, acceder a documentos, acceder a proyecto Git, y ahí tenemos los dos archivos que estábamos trabajando recién, ¿sí? Acá tengo datos txt, que de hecho si puedo hacer doble clic, podría hacer doble clic y editarlo de forma gráfica, ¿sí? Entonces podríamos acá agregar lo guardo acá, ¿sí? Me va a pedir guardar, va a guardar en el mismo lugar. Perdón, ahí dice guardar. Perfecto. Y si vamos desde la consola, podemos hacer nuevamente un git status. Vamos a ver que la modificación que yo hice desde otro lugar, o sea, desde, en este caso, un editor de texto gráfico, por supuesto que aplica a lo que está siguiendo Git. De hecho, si yo hago nano acá también, de datos.txt, vamos a poder ver la modificación que acabo de crear. También podría crear un archivo nuevo, por ejemplo, con también otro programa. Vamos a trabajar con, por ejemplo, Visual Studio Code. Voy a crear un archivo nuevo que se llame, no sé, página.html. Me va a decir dónde la quiero guardar. Yo la voy a guardar en nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a ponerle un título a nuestra página, página del proyecto. Y acá vamos a escribir un... ¿qué podemos poner acá? Página web de proyecto Git. Guardamos. Salgo del VS Code. Vengo nuevamente a la consola, hago un ls y vemos que ahí nos aparece página HTML, nos aparece código PHP, que fue el primero que hicimos, datos txt, y página HTML, que fue el que recién desarrollé desde VS Code. Si yo hago un git status, vamos a ver que está la modificación que hicimos, está también el nuevo archivo que incluimos recién desde VS Code. También lo podríamos ejecutar, no hay ningún problema con eso. Puedo hacer una cosa así. Ahí está lo que acabamos de crear y incluimos en nuestro proyecto. Obviamente, lo que necesitamos hacer ahora es agregarlo a lo que es Git, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer un git add, punto, porque ahora son dos cosas, por ejemplo, las que vamos a tener que agregar a Stage, la modificación y el nuevo archivo. Si hacemos un status ahora, lo vamos a ver. Ahí están los dos, la modificación y el nuevo archivo. Y ahora vamos a hacer un commit para
poder identificar que esto va a quedar registrado. Entonces hacemos un git commit -m para el mensaje y agregamos el mensaje modificación en datos txt y se crea página HTML. Siempre el mensaje tiene que ser algo que después nos sirva para poder saber qué es lo que ocurrió en esa confirmación. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Yo presiono Enter, en este caso Git acepta la confirmación, hago un status, me va a quedar que no hay nada, y si hago un log, vamos a ver que ahora tenemos 3 confirmaciones. La primera confirmación, que era nuestro primer commit, la segunda confirmación, que fue cuando modificamos el código de PHP y además agregamos el archivo datos, y esta última, tercera confirmación que hicimos, que es cuando modificamos nuevamente datos txt y creamos la página HTML. Bien, todo eso ya nos queda registrado y Git lo va manejando. Bien. Supongamos que hago una modificación, ¿sí?, en un archivo, lo agrego a Stage, pero después me doy cuenta de que necesitaba seguir trabajando en ese archivo, ¿sí? O sea que no me conviene que esté en Stage porque igualmente voy a hacer algún agregado o algo, o modificar algo y después lo voy a volver a mandar al Stage. Entonces, vamos a editar algunos de nuestros archivos. Vamos a poner nano datos.txt. Ahí tenemos. Supongamos que elimino el segundo mail, ¿sí? Lo guardo y salgo. Bien. Y ahora lo paso a Stage. ¿Sí? O sea, hago un add para que Git ya lo tenga listo para que después sea confirmado. ¿Sí? Hago un status y ahí vemos que está listo para que aparezca en status. Si yo hiciera la modificación de datos.txt ahora, lo que pasaría es que me va a quedar una versión de datos.txt que está en espera. O sea, está preparado y en espera que sea confirmado. Y si hago una modificación sobre el mismo archivo en el Working Directory, me van a quedar desfasados esos cambios. Miren, voy a hacer, estando ya el add hecho, o sea que ya está en Stage datos, si yo hago una modificación ahora, no sé, ponemos teléfono acá, guardo, cierro. Si yo hago un git status, ven que ahí me aparecen 2 modificaciones. Esta modificación en este momento, ¿sí?, se encuentra ya en Stage, o sea, está en la espera de que se confirme. Y esta otra modificación en realidad fue hecha, obviamente en el archivo fue hecha, pero no es la misma que se modificó antes, por lo cual me queda desfasado y yo soy quien debe decidir qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es este archivo que había sido modificado y que había pasado a estar en Stage, lo puedo sacar de Stage para que tome la modificación que yo hice en el Working Directory recién. Entonces, para poder hacer eso, lo que voy a tener que ejecutar es un git reset. Si yo hago un git reset, lo que va a hacer es que ese archivo datos.txt que había sido modificado y había pasado a Stage, sale de Stage. Entonces, si yo hago un git status ahora, ¿sí?, vemos que lo que tengo es el archivo modificado, porque sigue estando modificado por supuesto, pero que no se encuentra en preparación. ¿Sí? No lo puedo confirmar directamente. Si yo hago un nano del archivo, para poder ver qué tiene adentro, ¿sí?, ven que tengo la última modificación que hice. ¿Sí? Voy a salir y ahora sí, la voy a agregar, le voy a hacer un git add para datos y ahora sí voy a confirmar esa modificación. ¿Sí? Fíjense que si yo hago un status ahora sí está en confirmación nuevamente y puedo hacer un commit. Y le ponemos un mensaje. Bien, se hizo. Si hago un git log ahora, vamos a ver que tenemos el primer commit, el segundo commit, el tercer commit y el cuarto commit, que es el último que hicimos, donde hizo esa corrección de datos. ¿Sí?
Supongamos ahora que hago una modificación en alguno de nuestros archivos, ¿sí? Supongamos que voy a entrar a editar el de PHP. Ahí tengo nuestro archivito de PHP. Y no sé, supongamos que hago algo erróneo, ¿sí? Pongo una cosa así. Igual no importa en realidad qué es, puede ser mucho, puede ser poco la modificación que se haga, ¿sí? La guardo y salgo, ¿sí? Y bueno, después de haber hecho esto me doy cuenta, bueno, obviamente si yo hago un git status ahora va a estar la modificación, ¿sí? Todavía no fue pasada stage, por lo cual no está obviamente confirmada tampoco, pero hice una modificación. Si yo accedo en este momento a código PHP, vamos a ver lo que acabo de hacer, por supuesto, ¿sí? Ahí está lo que hice, ¿bien? Pero obviamente cierro el archivo, me doy cuenta, no, eso no es lo que yo quería hacer y quiero volver hacia atrás, ¿sí? Para volver hacia atrás, lo que puedo hacer es un restore. El restore lo que hace es tomar la última vez que guardó Git, ¿sí? O sea, la última confirmación de este archivo que modifiqué y pisa la modificación que yo hice nueva. Por lo cual lo que estoy logrando es volver hacia la versión anterior próxima de la última modificación que hice y guardé, ¿sí? Es más, podría hacer otra modificación ahora, ¿sí? Entro acá y sigo haciendo errores, ¿sí? No sé. Bien. Ahí. Guardo y cierro. Y obviamente lo que quiero hacer ahora es volver hacia atrás. Entonces, para poder hacer eso, tengo que hacer git restore y obviamente el nombre del archivo que quiero recuperar. Si presiono esto y hago un status, vamos a ver que desapareció este archivo que había yo modificado. ¿Sí? Desapareció el hecho de que Git está dándose cuenta que existe esta modificación. Y si yo entro al archivo, o sea, hago nano con código, vamos a ver que las dos modificaciones esas que guardé recién en el Working Directory fueron hacia atrás. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo un código, hago la prueba, ese código no funciona y ya no me acuerdo qué fue todo lo que toqué, todo lo que modifiqué, todo lo que saqué y lo que agregué, lo que puedo hacer es un restore para volver a la versión próxima, ¿sí? Hacia atrás que hayamos hecho. ¿Bien? Perfecto. Supongamos ahora que ahora en realidad ya hicimos el cambio, ¿sí? Hicimos el cambio erróneo, bien, podemos volver a hacerlo. Si quieren, vamos a hacer nuevamente, agregar algo erróneo acá. Vamos a agarrar esto así, ¿sí? Lo guardo, lo cierro, hago el add, ¿sí? O sea, lo agrego al stage y además lo confirmo, ¿sí? Hago un commit. ¿Sí? Si veo el status, ya no tengo modificación y si veo el log, veo que tengo varios log ahora, en el último en el cual estoy, que es el que dice master, el último que hice recién, que es el que edité el código, y todos los demás que tengo hacia abajo, ¿sí? Bien, voy a hacer un clear para limpiar un poco la pantalla, ¿sí? Voy a tratar de ejecutar código, ¿sí? Y ven que me da un error, claro, me da un error porque yo escribí mal el código, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Supongo que yo no recuerdo dónde fue que hice esa modificación, lo que voy a tener que hacer es volver a la versión anterior. Para poder volver a la versión anterior es cuando usamos justamente el historial de Git. Entonces, con el log, como hicimos recién, lo que vemos es que yo acá tengo el número de commit, el número hash que representa a cada uno de esos commits, y lo que yo voy a hacer es volver al anterior en el cual estoy en este momento. Si yo estoy en este momento, que es donde edité el código PHP, algo hice mal, ¿sí? Entonces quiero volver a la versión anterior. Podría volver a cualquiera,
¿sí? Pero bueno, yo voy a volver a la próxima anterior para poder trabajar desde esa. Así que es exactamente este número que aparece acá. Bien, entonces, lo que voy a hacer es utilizar un comando de Git que se llama checkout. Y introduciendo el número del commit, ¿sí? Me va a poder llevar hasta esa versión, hasta esa instantánea, que es como llamamos desde Git, en la cual se supone que no tendría que tener errores. Entonces yo voy a marcar esto acá, ¿sí? Ahí se lo copió, presiono Enter y me va a indicar, ¿sí? Que en este momento cambió, ¿sí? Y que ahora, en este momento head, que es nuestro puntero, está apuntando a ese commit, a un commit anterior. ¿Ok? Entonces, si yo hago un ls para listar mi directorio, vamos a ver que tenemos nuestros archivos, y el código que yo había mal hecho era el de código PHP. Entonces, si yo edito ahora código.php, vemos que no está guardada la última modificación que hice, el último commit que yo hice, porque justamente volví a una versión anterior, a una versión que sí funcionaba. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo puedo ver si lo que introduje nuevo, ¿sí? qué es lo que fue, como para poder eliminarlo o para poder directamente copiar este archivo, llevármelo a otro lado también o lo que necesite. ¿Bien? Yo puedo salir ahora de acá. ¿Bien? ¿Sí? Yo puedo ver el status en este momento también. Vamos a ver que me va a indicar que no estoy, ¿sí? En master, no estoy puntualmente en la última versión de mi repositorio, sino que estoy en una anterior, ¿sí? Entonces, para poder volver a master, para poder volver a la última versión, lo que voy a tener que usar es nuevamente el checkout con la palabra master. Eso me va a devolver a la última versión del repositorio, que es donde yo tengo problemas en mi código, ¿sí? En este caso. ¿Ven? Ahí aparece nuevamente el mismo archivo que teníamos antes, nada más que con el error. Yo acá lo puedo corregir. Lo puedo ejecutar. ¿Sí? Y ahora funciona correctamente. Bien, esto nos va a servir en un proyecto muchas veces, ¿sí? Cuando tengamos justamente que modificamos algo del código y bueno, no funcionó, bueno, volveremos hacia atrás, ¿sí? Y podremos ver qué es lo que se modificó o qué es lo que antes funcionaba y ahora no funciona. En otros videos voy a hablar sobre las ramas. En realidad lo ideal es trabajar con ramas. Este video es más que nada para un uso básico de Git, pero más adelante, cuando empiecen a trabajar en proyectos más grandes, en proyectos donde haya también más personas, ¿sí? Otros desarrolladores trabajando, el uso de ramas va a ser muy necesario. De hecho, eso que yo hice recién, de volver hacia atrás en una confirmación, yo podría desde esa confirmación generar una rama, ¿sí? Y poder trabajar de forma paralela, ¿sí? En dos ramas diferentes e ir continuando con nuestro repositorio haciendo diferentes modificaciones en una rama, en otra rama, en otra rama y así sucesivamente hasta lograr tener el proyecto completo o como yo lo necesite utilizar. ¿Bien? Perfecto. Supongamos ahora que queremos crear un nuevo directorio. Voy a limpiar primero acá. Volvamos a hacer el ls para ver el listado de nuestro proyecto. Podemos hacer también un ls lha para que veamos que también aparece nuestra carpeta oculta todavía. Y lo que voy a hacer es crear bueno, un nuevo directorio. ¿Sí? Vamos a ponerle de nombre data. Y en ese directorio quiero mover nuestro archivo datos.txt adentro de esta nueva carpeta. ¿Sí? Si yo hago ahora nuevamente un ls, ven que ahí aparece data, que es un directorio, como dice acá. Y bueno, yo quiero mover mi archivo, datos.txt, acá adentro. El tema particular que datos.txt fue seguido por Git en algún momento. ¿Sí? O sea que Git lo tiene registrado como que es un archivo que en algún momento, ¿sí? Fue agregado, fue confirmado. Por lo cual, para poder hacer el movimiento de ese archivo adentro de otra carpeta, voy a tener que trabajar con un comando de Git, no directamente del sistema operativo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con Git, el comando mb, que en este caso también es el mismo que se utiliza para movimientos. Vamos a poner el nombre de lo que quiero mover, datos.txt, y a dónde lo quiero mover. Yo lo quiero mover a data barra
datos.txt. O sea, le mantengo el mismo nombre, simplemente lo paso a otra carpeta, a una subcarpeta. ¿Sí? Si presiono Enter, vamos a ver que si yo hago un ls acá, me desapareció datos.txt y si entro a data, cd data, y hago un ls, ahí nos aparece nuestro archivo datos. ¿Correcto? Bien, si hago un git status, nos va a indicar que hemos renombrado, ¿sí?, datos.txt y lo hemos enviado a data/datos. Esto, ¿sí?, tiene que ser confirmado. Si no es confirmado, nuevamente Git no podrá tenerlo registrado. Por tal caso, vamos a hacer un git add punto y un git commit. Y acá le podemos poner se crea carpeta data. Bien, ahí me confirma. En el status ya no me queda nada. ¿Sí? Y aparece así. Podemos ver esto desde el explorador de archivos. Lo teníamos por acá abajo. Ahí está. Ahí aparece nuestra carpeta data. Siguen estando nuestros dos archivos que teníamos antes. En data ahora nos aparece el datos.txt. Podemos entrar. ¿Sí? Y podemos hacer una modificación. Guardamos. Si venimos desde la consola vamos a poder ver que esa modificación que recién hice me aparece acá, o sea, hubo una modificación en datos.txt que ahora se encuentra en la carpeta datos. Vamos a nuevamente tener que hacer un add, vamos a tener que hacer una confirmación para poder registrar esa modificación que acabo de hacer. ¿Correcto? Supongamos que en la carpeta data además queremos agregar un nuevo archivo. Vamos a data. Creamos un nuevo archivo, info, por ejemplo. Borramos cualquier cosa, no hay problema. Y ya tenemos un nuevo archivo, según ls, vamos a estar los dos archivos que ya tenemos, datos e info. Voy a ir hacia atrás nuevamente, voy a hacer un git status. Vamos a ver que ahora tenemos dos, un archivo nuevo, sin seguimiento, y un archivo que fue el modificado, que es datos.txt. Voy a agregar ambos al commit. Primero con un add a stage, y después con un commit. Se agrega info.txt. Bien. Supongamos que ese archivo, info, ¿sí?, txt, en realidad, después, ¿no?, con el tiempo, ya no es útil y lo tenemos que eliminar. ¿Sí? O sea, tenemos que borrarlo de nuestro repositorio. ¿Sí? Como también ha sido en algún momento registrado por Git, vamos a tener que trabajar con un comando de Git para poder eliminarlo. ¿Sí? Vamos a acceder a donde se encuentra, que es data. Y desde data vamos a hacer la eliminación. ¿Sí? Entonces hago un git rm de remove info.txt. Ahí me aparece que se eliminó. Si yo hago un ls ahora, como verán, no aparece más dentro de mi carpeta data. Y va a haber nuevamente que confirmarlo. ¿Sí? Si yo hago un git status, vamos a ver que nos indica, ¿sí?, que ha sido borrado de la carpeta data el archivo info.txt. Entonces vamos a tener que hacer un commit para que esto lo acepte. Se eliminó info.txt. Si yo hago un log ahora, ya vamos a ver que tenemos unos cuantos commits. ¿Sí? En este momento estamos en el último, la última versión, la última instantánea de nuestro proyecto, que fue la última que hicimos, que fue eliminar info.txt. Tenemos la anterior, que fue se agregó info, se creó la carpeta data, se editó el archivo código PHP, se corrigen textos. Si voy presionando Enter, voy viendo el resto que nos faltan, ¿sí?, hasta llegar al primer commit, que fue nuestro primer commit. ¿Correcto? Entonces ya tenemos un montón de cosas que van
generándose en el log, en el historial de Git, y que nos van a permitir ir moviéndonos si queremos ver algo en particular. Es más, recién eliminamos info, cosa de que si yo quisiera volver a ver la información de info, me olvidé, ¿qué pasó? No sé qué había escrito, no sé por qué lo borré, lo que sea, si acá no está más, podríamos volver a la versión anterior y recuperarlo, ¿sí? Volverlo a leer. O capaz que queremos volver a la primer de todas, ¿sí? Al primer commit, ¿sí? Que es donde recién habíamos hecho nuestro primer archivo código PHP. También podríamos hacerlo, ¿sí? Ya lo hicimos, pero vamos a repetirlo. Hacemos un checkout. Ponemos este hash. Ahí nos dice que volvimos. Y si hacemos un ls ahora, ven que lo único que está es código PHP. La carpeta data no está, los dos archivos, el HTML y el TXT, no están. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque volvimos a una versión, a una instantánea muy anterior de todo lo que fuimos haciendo. ¿Ok? Queremos volver nuevamente al inicio. Vamos a hacer un git, no al inicio, perdón. Queremos volver a la última versión, ¿sí? Que es master. Bien, a un ls ahora y volvió todo de vuelta. ¿Sí? Todo esto obviamente también se aplica al trabajo que hagamos desde una interfaz gráfica. En general, Git se trabaja siempre por consola, pero bueno, obviamente nosotros trabajaremos con un IDE, trabajaremos con un editor de texto, trabajaremos con las herramientas que queramos, pero siempre los archivos van a tener un guardado dentro del disco. El disco es manejado por el sistema operativo. El sistema operativo lo podemos manejar también desde una CLI, o sea, una interfaz de estilo consola, y bueno, podemos trabajarlo de cualquiera de las dos formas, ¿sí? No hay ningún problema. Yo desde acá también podría editar nuestro archivo HTML o ejecutar nuestro archivo HTML, es lo mismo, ¿sí? Yo podría, vamos a abrirlo con VS Code. Supongamos que quiero agregar acá guardamos, cerramos VS Code, y si vengo acá nos va a indicar que hubo una modificación, ¿sí? Entonces, o la aceptamos o no la aceptamos, la agregamos stage, la confirmamos y demás. Bien, vamos a aceptarla. Lo aceptó correctamente, podemos ejecutar y ver la modificación real que pasó en este HTML. ¿Sí? Ahí está. Muy sencillo, por supuesto, ¿no? Bien. Por último, lo que quiero mostrarles en estos comandos básicos es poder crear nuestro archivo de gitignore. El gitignore lo que nos permite es que cuando hay algunos archivos que no deben ser registrados por Git por X motivo, sea porque son, por ejemplo, temporales, o sea, archivos que van y vienen, que se van borrando y demás, o que se van generando, o archivos de compilación, si yo estoy desarrollando en algún lenguaje en particular, y cuando compilo se van generando ciertos archivos que no hace falta que sean registrados por Git, por el repositorio en sí, porque en realidad son temporales en ese momento, o inclusive podría haber algunos archivos que contengan cierta información sensible que tenerlo en el repositorio no hace falta o lo que sea. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestro propio archivo de gitignore. Eso es lo que va a pasar, es que yo voy a crear quizás algún archivo en particular y en vez de que me aparezca cuando yo hago un git status como que hay algo agregado o como que hay algo modificado, directamente no va a aparecer. Entonces, lo que voy a tener que hacer es crear un archivo para esto. Entonces voy a hacer nano.gitignore. El punto que aparece delante lo que indica es que este archivo que se va a crear es un archivo que además va a permanecer oculto. O sea que con un ls o viéndolo desde el explorador de archivos, sin ver los archivos ocultos, por supuesto,
no se va a ver. No quiere decir que no exista, simplemente no se va a ver. Entonces, con nano accedo y lo que voy a hacer es escribir lo que yo pretendo que Git ignore a la hora de guardar. Entonces, vamos a ponerle algunos comentarios simplemente para que sepamos qué es. Vamos a ponerle archivo git ignore de proyecto Git. Y lo que voy a hacer es ignorar puntualmente una carpeta. ¿Se acuerdan que hicimos la carpeta data y adentro teníamos archivos? ¿Sí? Si yo creo archivos nuevos dentro de esta carpeta data, los tendría que ignorar. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle ignora todos los cambios dentro del directorio data. Y básicamente lo que tengo que indicar acá es muy simple, data barra. Eso estoy indicando que cualquier cosa que yo agregue en data o de los archivos agregados haga alguna modificación, eso va a ser ignorado por Git. ¿Bien? Entonces voy a guardar. Voy a ir a data. Primero vamos a hacer un status acá para ver que hay que agregar git ignore para que lo pueda ir manejando Git. Entonces vamos a hacer un git add punto, git commit se agrega git ignore. Nuevamente un status. Vamos a ver que no hay nada. Vamos a ir a data. Puede ser un ls. Tenemos nuestro archivo datos.txt. Voy a crear un nuevo archivo. Nano información.txt. Datos sensibles. Y lo guardo. ¿Sí? Y voy a hacer una modificación de paso en datos.txt. ¿Sí? Datos.txt sí es un archivo que ya fue confirmado en algún momento dentro de Git, por lo cual sigue manteniendo el hecho de que modificación que yo haga en datos la va a tener que registrar. Entonces yo hago nano datos.txt. Lo escribí mal, perdón. Este espacio no va. Ahí está. Supongamos que vuelo ahora este dato que estaba acá. Guardo. Y si yo hago un git status en este momento, lo que vemos es que hay una modificación en la carpeta data, en el archivo datos.txt, pero en ningún momento me está indicando que hubo la creación de un archivo, que es información txt. Eso es gracias al git ignore, que lo está ofuscando para que cuando yo haga algo dentro de la carpeta data, algo nuevo dentro de la carpeta datos, no sea registrado. ¿Sí? Vamos a hacer un add y un commit de la modificación esta. Hago un status nuevamente. Vemos que no hay nada, ¿sí? Nada para hacer commit. Voy a volver a data. Voy a editar información. Vamos a poner acá. Si hago un git status, como verán, sigue estando como que nada ocurrió. ¿Sí? O sea, yo hice la modificación de información txt, pero como no fue en ningún momento registrado por Git, no hace falta hacer nada. ¿Correcto? Bien. Espero que se haya entendido, espero que sea útil. Si fue así, por favor compartan y déjenme en algún comentario. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Adiós.